Ahora sí. Hola, buenas noches. Bueno, en nombre de la Universidad del Norte, les damos las gracias a todos los que se están uniendo a la sesión. Vamos a dar un compás de espera de unos minuticos para que se vayan conectando. Agradecerle a nuestra conferencista, la doctora Sara Valencia, quien nos va a acompañar en esta jornada con su exposición sobre Gestiona lo que sabe tu empresa, el reto para crecer. Entonces vamos a dar unos minuticos para que se sigan conectando y damos inicio al espacio. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir, se están conectando. Vamos a pedirles, por favor, que los colegas con quienes compartieron la información promuevan el, el enlace, lo compartan para que no se pierdan de esta charla. Entonces, bueno, vamos a honrar el tiempo y la puntualidad de quienes se conectaron, porque sabemos que nuestra conferencista pues tiene una información muy valiosa para nosotros. Quiero darle la bienvenida a Sara Valencia Cadavid. Ella es doctora en estudios de ciencia y tecnología, una profesional a quien admiro mucho, una excelente persona. Y bueno, tenemos el placer de tenerlas aquí con nosotros, transmitiéndonos su conocimiento. Yo quiero aprovechar, Sara, me lo permites, voy a comentar del proyecto de tu grado en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, en el Reino Unido, donde estuviste trabajando la creación y evaluación de modelos para estudiar el flujo y uso de conocimientos en proyectos de múltiples organizaciones y subcontratados intensos en conocimiento, investigación
También tienes investigación de 3 ensayos clínicos para evaluar vacunas en Colombia, Brasil y México. Muchísimas gracias. Bueno, tiene una experiencia laboral muy amplia. Recientemente estuvo como asesora de despacho de la Secretaría Distrital de Salud en Bogotá, y pues también se ha desempeñado en la parte de consultoría e investigación en la Universidad de Antioquia. Estamos ansiosos, Sara, de conocer un poquito más de este conocimiento, valga la redundancia, de saber un poquito más sobre este material que has preparado para nosotros. En nombre de la Universidad del Norte te damos las gracias, y bueno, te cedo el micrófono para que nos cuentes a los asistentes, pedirles por favor que las preguntas se van a hacer aquí en la cajita que dice chat y al final las vamos a contestar. Listo. Vamos a dar un tiempito de unos 5 o 10 minuticos para contestar preguntas. Y bueno, espero que sé que es de total agrado todo lo que nos viene a presentar Sara. Muchas gracias, Sara, el nombre de la Universidad del Norte. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, gracias Silvia a ti por la invitación a este espacio de la Universidad del Norte y a todo tu equipo de trabajo, a las personas que se están conectando a esta hora después de una jornada laboral, de educación, pues también por tener este espacio precisamente para aprender sobre un tema que es de gestión del conocimiento, muy alineado a lo que trabajé en mi tesis de doctorado y lo que actualmente estoy desempeñando, que no represento en este momento la voz de la entidad para la cual laboro, que es el Programa de Comunidades Saludables de USAID. Sin embargo, es parte de las acciones que estoy desempeñando dentro de la entidad, todo el tema de gestión de conocimiento. Entonces, pues para empezar, vamos a hablar un poco sobre casos. Lo que quiero compartirles sobre ustedes es cómo las organizaciones, a partir de una gestión adecuada de su conocimiento, de todo lo que ellos han producido, pero no solamente desde los productos tangibles, cuantificables, pueden ser más valiosos, sino también a partir del conocimiento que reciben las personas y ese conocimiento tácito. Entonces, vamos a hablar un poco de un caso. Vamos a hablar de Juan. Juan es un profesional que tiene 38 años, tiene una especialización cofinanciada por la empresa en la cual está trabajando, tiene 6 años de trabajo durante la organización. Durante su tiempo de trabajo ha desarrollado 4 proyectos para la compañía y los ha liderado. Tiene un capital social interno y externo, es decir, Juan ha logrado posicionarse y tener una red de contactos que le permite desempeñar sus funciones con éxito y al interior de la organización sabe gestionar todo lo necesario para poder sacar adelante sus actividades y su proyecto. Conoce los procedimientos de su organización y es una persona propositiva. Sin embargo, Juan, después de estos 6 años en la organización, está buscando nuevas ofertas laborales. Como podemos ver, Juan es un profesional que ha sido formado por la organización en la cual está, que han invertido no solamente el tiempo, el salario, sino unos recursos para su formación profesional que se ve retribuido en el desempeño de la organización y ha acumulado un capital social que se ve representado también en el éxito de las actividades. Sin embargo, Juan está en unas condiciones laborales en donde sus ingresos están por debajo del mercado, tiene una baja retribución emocional, tiene un mediano estímulo intelectual para seguir aprendiendo y creciendo dentro de la organización, tiene un adecuado balance de vida profesional y laboral y eso le ha permitido no renunciar antes a su organización, pero no tiene posibilidades de crecer en la empresa. Entonces, Juan, como les mencionaba, decide buscar nuevas opciones laborales. ¿Qué pasará en la empresa de Juan cuando él se retire? ¿Qué pasará con su conocimiento, con su capital social, con aquellas capacidades que ha desarrollado, su habilidad para gestionar? ¿Qué pasará también con él y con la entidad en los diferentes procesos que ha venido desarrollando y cómo el conocimiento que él ha acumulado tanto interno del negocio, de los actores del negocio, va a poder ser transmitido a la persona que llegará?
Entonces, algunas características de la gestión del conocimiento de la empresa de Juan es que para la organización la gestión del conocimiento se reduce solamente a la gestión de datos y tecnologías de la información y la comunicación. Y este es uno de los puntos en donde las empresas caen y sobre todo, yo he escuchado bastante en el gremio pues, en Colombia, es en donde hay un sinónimo entre gestión de la información y gestión del conocimiento o gestión del dato. Y nos centramos en sistemas documentales o en sistemas de analíticas de datos, pero no hay un sistema que se encargue de los aprendizajes y del capital y del conocimiento que genera nuevo conocimiento dentro de la organización. La empresa es muy fuerte en temas de analítica de datos y permite hacer un análisis constante del mercado, las situaciones organizacionales a su alrededor, de conocer sus públicos, de conocer las demandas de sus productos. No tienen tampoco un sistema de gestión documental, se maneja todo a partir de archivos individuales, correos electrónicos o carpetas dentro de la institución, pero no hay un sistema formal que permita la consolidación documental y escrita de todo lo que se produce dentro de la institución. Los espacios de aprendizaje que tenemos en la empresa de Juan son enfocados en la reducción de enfermedades laborales. Muchas empresas consideran que los procesos de entrenamiento, además de los que les pagan a las personas de manera formal con entidades de formación superior, son las que les dan las ARLs para la disminución de riesgos profesionales, pero no hay una agenda de formación, capacitación, temáticas que les ayude a mejorar en las capacidades y en el negocio propio en el cual están involucrados. Juan trabaja basado en sus resultados individuales y no colabora. Y eso se debe a que su jefe tiene un estilo de dirección piramidal y ahorita vamos a ver un poco a qué me refiero con ese sistema organizacional. Es decir, una persona que tiene un equipo de trabajo tiene comunicación bidireccional con cada uno de los que está trabajando, pero no genera espacios de compartir y de relacionamiento entre los miembros del equipo de trabajo. Ese uno a uno lo que hace es que haya un flujo de información donde solamente una cabeza está concentrando la visión global del trabajo del equipo, del equipo como tal, pero no se está generando un entendimiento colectivo de los proyectos o de la unidad en la cual Juan está laborando. Como les mencionaba, las redes de contacto de Juan están basadas en la confianza que él genera. Su capital social se lo ha ganado él. Y por último, es una empresa que tiene una alta rotación de personal. Y esa alta rotación de personal también es un factor desmotivante porque te hace pensar en la organización que estás laborando, que está fallando y por qué de pronto hay otras condiciones afuera que pueden ser mejor. Entonces, esto es un poco el contexto de una organización en donde hay un ser humano altamente calificado, cualificado, con competencias, que tiene un conocimiento valioso, pero que también esta situación y estas características de la gestión del conocimiento hacen débil a la organización para que cuando salgan las personas se pueda conservar el conocimiento que tienen. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, cuando se retire Juan, ¿qué conocimiento le va a quedar a la organización? Si tenemos estas características que les acabo de mencionar, hay que pensar un poco en los procesos de transición también. Entonces, poco hablando sobre la gestión del conocimiento y su importancia, tenemos dos enfoques. Uno desde el ser humano como un capital social y productivo, porque estamos hablando también de que las organizaciones, muchas son intensas en conocimiento. Pues aquí hay un ejemplo de una investigación que se hizo en China en empresas grandes en donde se muestra y se evidencia que el alto recambio del personal está asociado a un desempeño negativo financiero futuro de la organización. La asociación negativa entre la rotación y el desempeño es más fuerte para las pequeñas empresas, que normalmente tienen personas desarrollando múltiples labores, múltiples roles y se enfocan mucho en el día a día y tienen poco tiempo también para aprender y hay mucho flujo de personal. Para las empresas jóvenes, para las empresas con baja intensidad laboral y cuando el mercado laboral
local es ajustado y cuando la empresa está tratando de reemplazar a los empleados que se va, es cuando menos productiva es. Claro, hay unos procesos de curvas de aprendizaje y cuando la empresa tiene unas debilidades en su gestión del conocimiento, el negocio tiende a ralentizarse y eso se ve reflejado en el crecimiento, en las ventas y en su retribución económica en el futuro. Pero también pues hay varios estudiosos de los temas organizacionales. Entonces, cuando el conocimiento es contenido específico, tácito, integrado en la rutina, es difícil para los competidores obtenerlo, porque se convierte en una fuerte ventaja de competitividad para la empresa. Entonces, esto nos lleva al otro lado, no enfocarnos en lo que le falta a la empresa, sino cuando realmente tenemos procesos y procedimientos robustos para la gestión del conocimiento. No se deja como un tema de archivo, un tema de tercer nivel dentro de la organización, sino que se generan espacios para el aprendizaje, para el intercambio, para la colaboración, para el compartir, para aprender el uno del otro, para mirar el conocimiento tácito, las prácticas y las culturas que tenemos y reflexionamos sobre eso, aprendemos en qué somos buenos, qué es lo que nos diferencia de nuestra competencia. Y ese conocimiento que adquirimos es basado en la experiencia que tuvimos por los contratos, por los proyectos en los cuales nos estuvimos desarrollando y si somos capaces de capitalizarlo y diferenciarlo, pues eso nos da una ventaja porque el competidor pues no está participando en los mismos proyectos que nosotros estamos desarrollando. Y el estar en un constante monitoreo y el relacionamiento externo también nos permite identificar cuáles son las fortalezas que tenemos. Y eso aplica para cualquier industria, ya sean aquellas industrias intensas en conocimiento o aquellas industrias dedicadas a actividades más manufactureras, porque en la manufactura también hay una serie de conocimiento muy importante, sobre todo en el día a día, en la práctica, en el conocimiento del repetir, del hacer, de cómo funciona, de identificar cómo la máquina funciona, los ruidos, por ejemplo, que tienen, los sistemas de información o los sistemas mecánicos, la relación hombre-máquina se convierte en una relación única de una doble vía y eso se genera un conocimiento tácito que solamente o un operario sabe y conoce muy bien y en el momento que hay un cambio, ese conocimiento tácito es importante identificarlo y poder transferirlo y poder codificarlo. Entonces, en todos los espacios, independientemente si son industrias altas en conocimiento, como es por ejemplo el sector salud, el sector financiero, o los sectores más productivos, más manufactureros, pues el conocimiento es fundamental y es fundamental hacer todo un sistema de gestión. Entonces, ¿qué es la gestión del conocimiento? En palabras muy simples, Baby define la gestión del conocimiento como el arte de crear valor aprovechando los activos intangibles que tiene una organización. Y es que el conocimiento, como lo vamos a ver, tiene varias características. El conocimiento a medida que se va generando, se va multiplicando y no se acaba. Es decir, a diferencia del capital o los insumos, en donde tú una vez los transformas, son finitos, el conocimiento se va expandiendo, multiplicando y eso y se va validando y eso pues va generando mayor capital dentro de la organización. Entonces ya les he mencionado a partir del caso de Juan que no es un sistema de gestión del conocimiento y eso es muy importante porque pues suele confundirse bastante. Primero, no es un sistema documental, no es un sistema de archivos ni es un sistema informático como por ejemplo iSolución. En algunas organizaciones alguna vez escuchaba que tenían iSolución y dice, tenemos un sistema de gestión del conocimiento y cuando subimos el documento a iSolución, pues se supone que ya la gente lo tiene que adoptar porque está ahí y es la norma. Entonces, ¿cómo se socializó ese documento? ¿Cómo ese procedimiento, por ejemplo, de contratación fue validado, fue revisado, fue expuesto, fue adoptado para poder decir que sí lo conoce y se utiliza dentro de la institución? ¿O es como la norma que tenemos en nuestro país en donde asumimos y es muy cultural que el hecho de que no conozcas la norma no te hace exento de ella? En Colombia así funcionan muchos sistemas de gestión del conocimiento.
y lo digo entre comillas, en donde tenemos una serie de documentos organizacionales que asumimos que porque están ahí la gente los tiene que consultar, lo sabe y lo aplica y lo tiene que saber, que eso es lo más grave, que lo tiene que saber y realmente no está pasando una transformación o una adopción de ese conocimiento de la entidad. Entonces, el hecho de que se tengan documentos publicados, divulgados en una plataforma, no es gestión del conocimiento. Y ya vamos a ver por qué. Tampoco es un programa de entrenamiento, o sea, es decir, hicimos unos ciclos de capacitaciones, de formaciones a las personas en diferentes temas de la organización y ya, cerramos. Entonces, hicimos las actividades de gestión del conocimiento, tampoco lo es. Y no se reduce a la propiedad intelectual de una organización. ¿Qué sucede? Claro, en los temas de gestión del conocimiento, pues desde las áreas económicas y de innovación, hay diferentes ramas que han aportado a este campo. Y una de ellas pues, son las ciencias económicas y la materialización y la protección de los activos de las empresas en diferentes estructuras como propiedades intelectuales, patentes, registros, licencias, derechos de autor, de obra. Eso es una forma de protección para poder hacer una explotación de un producto tangible que lograste sistematizar y poner en un producto de conocimiento. Pero eso solo no es la gestión de conocimiento de la organización. Esos son unos mecanismos de protección que hay para una explotación exclusiva y poder hacer procesos de transferencia con otras organizaciones, pero no es la única forma ni de proteger ni de tener el activo, ni de transferirlo en procesos ya de negociación con un tercero. Entonces, es muy importante que la gestión del conocimiento no es solamente los temas de propiedad intelectual. Es importante, hace parte de, pero no es lo único. Entonces, aquí para tener en cuenta que no es y nos habla mucho de qué sí es. Entonces, para hablar de gestión del conocimiento, primero hay que hablar sobre qué es conocimiento. Y es que el conocimiento es un concepto que no tiene una definición única y que tiene diferentes posturas epistemológicas también y fuentes de abordaje. Entonces, como podemos ver en la primera tabla de Shan del 2005, presenta diferentes 5 perspectivas de qué es el conocimiento. Entonces, el conocimiento puede ser un estado de la mente, en donde es un estado del saber y de entender lo que está pasando. Reside principalmente en el conocimiento del individuo y es su visión sobre el mundo y lo entiende. Pero también se puede ver como un objeto, que se puede almacenar y manipular, como es, por ejemplo, los informes, los documentos. Entonces, ese conocimiento, un libro, un artículo académico, etcétera, se puede transferir y se puede manipular en este mundo material. Entonces, esa es otra perspectiva del conocimiento. La tercera es que es un proceso y es que el conocimiento se adquiere a partir de prueba y error, a partir de estar interactuando con los objetos, con las personas, en el día a día de las rutinas. Entonces, entender que el conocimiento es otra visión, no es algo fijo, sino que está en una constante transformación, pues también le da unas características pues, muy propias en el tema de gestión del conocimiento. También es una capacidad para acceder a la información. Y es que pues el conocimiento se construye sobre conocimiento. Y ahora que tengo un nuevo, entonces en su lenguaje, el simple hecho de aprender palabras, y sobre esas palabras vamos a crear imaginarios y vamos a crear nuevos conceptos y vamos a crear nuevas relaciones. Tener conocimiento es la base para poder seguir aprendiendo y expandiendo. Y eso desde un área de las organizaciones, pues se llama la capacidad de absorción, que ahorita lo vamos a ver. Y también es una capacidad y es el potencial para influir en una acción. Es decir, los seres humanos somos capaces de, a partir de lo que sabemos, predecir o generar diferentes escenarios y tomar acción para poder influir, ya sea en decisiones de un tercero o en un sistema o en una operación. Entonces, es entender el cómo funciona el mundo y cómo hacemos parte de ese mundo. Entonces,
Como les mencionaba ahorita, los partidarios de la visión de gestión del conocimiento pues plantean que esta es una capacidad y es una ventaja competitiva, y el conocimiento tiene pues tres características que son muy importantes, que se las he mencionado previamente. Primero, no se acaba una vez que se adquiere. Son regenerativos, lo que significa es que además de los resultados de los productos y servicios pueden surgir nuevos conocimientos relevantes, y los activos de conocimiento a menudo aumentan el valor cuando se utilizan más, mientras que la visión basada en los recursos solamente hablan sobre sus rendimientos y es decreciente. En cambio, el conocimiento, como les mencionaba, a medida que más se va empleando, puede aumentar su valor y porque se va validando también. Ahora, es muy importante a nivel de las empresas y de las organizaciones, es que normalmente se trata de hacer programas de gestión del conocimiento sin tener en cuenta sus capacidades y en qué son buenos. Y ese es el primer punto que hay que tener en cuenta para el éxito de un programa de gestión del conocimiento, es entender qué capacidades hay y también cuál es el objetivo de la empresa. Es decir, nosotros como core del negocio, ¿a qué nos dedicamos? Por ejemplo, hay empresas de consultoría. ¿Cuál es el negocio de la empresa de consultoría? Brindar asesoría. En algunos casos tienen unas metodologías desarrolladas y validadas que les permite adaptarse a los contextos de su comprador o de su cliente, pero su metodología está muy bien implementada, validada, tiene instrumentos que se aprende y se adopta en la organización, y ese es su negocio principal y lo tienen muy claro, y a partir de eso hay toda una explotación del conocimiento que tiene. Yo hablo de empresas fuertes en conocimientos, pero si hablamos de empresas, por ejemplo, muy basadas en la producción agrícola, por ejemplo, en los procesos que se tienen de producción orgánica, en donde no hay tantos sistemas documentales, aunque la norma, por ejemplo, para poder tener algunos de los registros sanitarios o poder tener recursos, certificaciones orgánicas o poder ingresar a otro país y cumplir con normas fitosanitarias, te exigen también tener protocolos, procedimientos, etcétera. Tener claro cuál es el objetivo del negocio de la producción agrícola, que por ejemplo en el caso de la agricultura orgánica, cuál es el objetivo de la producción y qué se necesita para poder cumplir con los altos estándares que tu negocio tiene, es fundamental, porque ahí sabes cuál es el conocimiento, ¿cierto? Entonces, a veces en las empresas, el día a día de cumplir con las demandas administrativas, técnicas, llevan a perder el objetivo de qué es el conocimiento base que se tiene y qué se requiere para cumplir y cuál es el objetivo de la organización, además de ser una organización pues, que dé rentabilidad financiera, también cuál es su propósito social y su propósito también de diferenciación como tal. Entonces es importante pues, conocer esas capacidades. Entonces, como vemos en la quote en la cita de la izquierda, en un estudio en los Estados Unidos de 431 empresas y en Europa se encontró que las barreras para la gestión del conocimiento incluyen la cultura, la estructura de la organización, la tecnología y el sistema de recompensas e incentivos. Entonces, cuando hablamos de un sistema de gestión del conocimiento, hay una propuesta de unos autores que trabajan en enfocarnos en identificar las capacidades de infraestructura y las capacidades de los procesos de conocimiento de la organización. Y aquí están en la gráfica que ustedes pueden observar. En la parte superior son esas capacidades de infraestructura de la entidad, es decir, haz de cuenta que es el armazón, es el sistema óseo y a partir del cual se comunican y todos los actores de la organización. Entonces, la cultura, la estructura de comunicación entre las personas y la jerarquía y los canales no oficiales también, comunidades de práctica, por ejemplo, que ocurren y emergen en las organizaciones, y las tecnologías que permiten precisamente gestionar el conocimiento, y es en donde el sistema de gestión de datos, de información, es muy importante. Entonces, cuando hablamos de capacidades de infraestructura, hablamos de estos tres macro categorías que son los vehículos que nos permiten poder transferir ese conocimiento y utilizarlo.
Y ahora hablamos de la parte inferior, son los procesos de conocimiento. Y están básicamente divididos en 4. Hay varios autores que proponen diferentes estructuras. Uno es el conocimiento primero cuando hay una organización, pues cómo adquirimos, cómo aprendimos. Si tenemos un reto, un nuevo proyecto en una entidad, ¿qué conocimiento necesitamos? Necesitamos contratar personas, necesitamos entrenar personas, necesitamos acceder a datos, necesitamos hacer un intercambio, una pasantía para poder ir a entrenarnos a otro lugar y traer ese conocimiento. ¿Cómo estamos adquiriendo el conocimiento? Eso es primero. ¿Y qué capacidad de absorción tenemos? Y ese es el concepto que les mencionaba previamente. ¿Qué saben las personas de mi organización para poder formarse y entrenarse en lo nuevo que estoy aprendiendo? Es decir, una empresa, por ejemplo, de producción de automóviles, van a montar una nueva planta y hay que hacer un proceso de entrenamiento para traer la tecnología. ¿Quiénes en mi empresa están, o los ingenieros, con un conocimiento básico o el conocimiento adecuado para poder ir a entrenarse a Alemania y regresar a Colombia y poner en funcionamiento la planta? A veces pasa, y eso sucedió, es Voz Populis en un proyecto en una ciudad de alto desarrollo en Colombia, en donde se hizo una propuesta grande para traer empresas a un hub. Y lo que sucedió es que cuando llegó la empresa a ubicarse en el país, le habían prometido que la formación del talento humano era de un nivel tal que podría desempeñarse y podrían primero contratarlos, o sea, había la oferta de los profesionales, ¿cierto? Pero que además ese profesional tenía unas competencias que eran relacionadas y que eran del nivel de la empresa que venía. Pues, oh sorpresa, que las personas que empezaban a contratar no tenían esa capacidad ni esa formación, no tenían una capacidad rápida de aprender y desaprender aquello que habían aprendido en sus contextos laborales previos o sus contextos de formación universitaria. Y al cabo de unos pocos años, la empresa decide retirarse del país porque no había tenido el personal suficiente ni con las capacidades para poder echar a andar el negocio en el país. Entonces, la adquisición del conocimiento es muy importante cuando se está empezando, pero también reforzarlo constantemente y saber qué conocimiento base hay, qué personas son las que tienes, qué conocimiento tienen para poder salir y operar con el nivel que se espera. Otro es la conversión. Tú sabes mucho, te formaste en la universidad, tienes una amplia trayectoria profesional, pero eso cómo lo aplicas a un nuevo contexto o a un nuevo proyecto. Entonces, esa capacidad que se llaman habilidades transferibles, en muchos casos de poder aplicarlos en otros espacios, es importante. Y sabemos cómo acompañamos a nuestros profesionales a que los conocimientos que hay, los datos, la información, sean capaces de utilizar para tener también esa aplicación y por último los resultados, pues protegerlos y transferirlos. Entonces, esta es una visión para tener una gestión del conocimiento adecuada dividida en estas dos categorías y capacidades. Aquí hay otra aproximación que recoge los elementos que les acabo de presentar, pero nos muestra también que el conocimiento una vez se crea, que lo tenemos en este espacio. Esta es la teoría de Nonaka, en donde el conocimiento tácito y explícito se convierte a través de la externalización, se pasa del tácito al explícito. A través de la combinación, tú puedes tener varios conocimientos explícito y combinarlo para hacer un nuevo producto. La internalización, que es todo el proceso de aprendizaje, que es de ir del explícito al tácito, y la socialización, que lo que hace está muy relacionado también con la cultura organizacional, el entendimiento de la relación maestro-aprendiz, el ir viendo, como dicen culturalmente, las mañas que el otro tiene, que le va funcionando. Eso es muy relacionado con el conocimiento tácito que tú vas aprendiendo y el estar en una organización. Ahí funciona mucho las neurociencias espejos, como haces parte de un grupo y te conviertes en parte de él y esa parte de ese conocimiento tácito. Entonces, cuando tú logras esta transformación del conocimiento de tácito a explícito,
y lo creas ya en el uso, si nos devolvemos al anterior aquí, cuando ya lo aplicas y haces una conversión, ya tú lo puedes distribuir a través de las redes que tienes, a través de estrategias de divulgación, las redes, las comunidades de práctica, por ejemplo, a otros actores externos, lo capitalizas o también lo sistematizas en los repositorios y utilizando las tecnologías de la información. Esto es como otra visión frente a lo que es un sistema de gestión del conocimiento. Ahora, cuando uno trabaja, esto hace parte de mi tesis de doctorado, la producción de conocimiento cuando tienes diferentes actores implica también que cada una de las organizaciones sea capaz de tener su propio sistema circular de conocimiento, tenga posibilidades de adquisición, de uso, de almacenamiento, un proceso de aprendizaje, pero también durante el uso sea capaz de transferirlo a un tercero y ese tercero tenga la capacidad de adquisición para poder entender el producto que me está llegando. Eso pasa mucho en la investigación clínica, fue lo que yo estudié en el doctorado, como el producto de un protocolo de investigación, los datos, el entrenamiento para poder implementar el protocolo como tal, yo lo adquiero, lo aprendo, lo adopto, lo implemento para producir datos y voy mejorando constantemente mi relación con el paciente, con la comunidad, con la familia, con la adherencia, con el CRO, la CRO. Entonces, en ese proceso hay interdependencia y en los proyectos es muy importante que así en una cadena productiva, cuando tienes diferentes organizaciones, el insumo de uno de los actores es, el resultado es el insumo de un tercero para transformarlo, para poder seguir trabajando. Entonces, por ejemplo, en los proyectos de cooperación internacional, donde participan muchos actores internacionales, la transferencia de los lineamientos que se dan desde las casas matrices a cada país y ver cómo cada uno los va adoptando, transformando, van generando diferentes lineamientos, diferentes estrategias de monitoreo, diferentes indicadores, planes de intervención, pero al final se está cumpliendo, te está mostrando cómo el insumo se va transformando y apropiando según las condiciones de los territorios y locales y no necesariamente el trabajo de uno de los países es igual al otro, pero los resultados sí hacen parte del mismo proyecto y tienen impactos sociales. Entonces, en estos procesos de gestión del conocimiento, el entrenamiento y la adquisición y la interdependencia es fundamental. Aquí la pregunta es, bueno, cuando las personas que están acá con nosotros están en sus organizaciones, ¿qué productos de conocimiento reciben? Y cómo los aprende, cómo los utiliza en su trabajo de día a día y cómo protege lo que también está obteniendo. Y hablábamos ahorita de la importancia de la estructura para la transferencia de conocimiento. Esto es también producto del doctorado en donde pues yo revisé 3 casos de investigación clínica y cada uno de ellos tenía una estructura organizacional bastante particular, algunos más complejos que otros, y la estructura limita muchísimo la transferencia y el uso del conocimiento. Y es que hay que tener en cuenta en las organizaciones, hay unos actores que se llaman en inglés boundary spanners, y son los abredores de puerta, o en muchos casos los que cierran la puerta, y es quién es esa persona que te permite acceder a una comunidad, que te permite acceder a un grupo de clientes, que te permite acceder a un grupo de proveedores, y hay algunos que acumulan ese capital social y de relacionamiento y que tienes que llegar estratégicamente y trabajar con ellos y los tienes que entrenar, hacer tus aliados, que entiendan tu negocio para que puedan hacer ese proceso de transferencia. En la investigación clínica eso pasa muchísimo y hay muchos boundary spanners que son fundamentales para que pueda fluir el conocimiento y el entendimiento sobre los protocolos de investigación. Entonces, en estructuras muy simples como esta, donde tú tienes la casa matriz que elabora el protocolo, trabaja directamente con las universidades, la colaboración es muy directa y el conocimiento fluye. Pero hay otros en donde hay muchos intermediarios entre quienes aplican los protocolos de investigación y quienes desarrollan los protocolos, y hay intermediarios, 2, por ejemplo, en este caso, que hacen entrenamientos y reentrenamientos. Entonces, aquí el conocimiento no fluye tan fácil y hay
a veces inclusive interpretaciones que van cambiando los mensajes. Y pues en este es un proyecto mucho más complejo, en donde la participación de muchos actores en la cadena pues hace que lo que recibe cada uno de los sitios de investigación, que es los que tenemos abajo, respecto a lo que se plantea en el proyecto de Casa Central, pues varía bastante. Eso fue algo de lo que yo encontré en el camino, y dependía mucho de los intermediarios que estaban en cada uno de los países haciendo esa transferencia. Entonces, la estructura, en este caso, es de nivel de proyectos con diferentes organizaciones, pero dentro de una organización, hay organizaciones que deciden pasar de flat, o sea, de tener una estructura plana a ser verticales o viceversa. ¿Eso qué implicaciones tiene en el comando de indicaciones, en la información, en que todos entiendan cuál es el mensaje en el día a día? Bueno, entonces ahí vamos cerrando un poco eso, como ese tema general de la gestión del conocimiento, y hablar un poco sobre los estándares en Colombia. Colombia es un país muy dado a cumplir con, de valor agregado en cumplir con estándares, y para las organizaciones tener esos sellos de valor es importante. Yo no estoy de acuerdo personalmente con eso, pero pues reconozco que hace parte de nuestras culturas organizacionales y la relevancia que tiene para demostrar calidad y cumplimiento con lo que una norma establece. Como van a ver acá en la norma técnica 30401, pues el objetivo que tiene la norma es precisamente orientar a las organizaciones para que implementen un sistema de gestión del conocimiento que les agregue valor mediante la adquisición, transferencia, retención y aplicación del conocimiento para alcanzar los objetivos estratégicos, que es precisamente los procesos que les acabo de compartir y demostrar. En esos procesos ellos hablan de 3 condiciones que se deben de verificar. Uno, analizar el contexto interno y externo para poder conocer y generar la gestión del conocimiento de la organización, identificar en qué estado se encuentra la entidad y su entorno frente al tema sobre el cual se va a hacer toda la gestión, la identificación de cuáles y quiénes son las partes interesadas, o sea, los actores, los dolientes y los responsables. Recordemos que en todos los sistemas de calidad es fundamental saber quién es el responsable del montaje de cada uno de los procesos, procedimientos de los sistemas de información, etcétera, y define el alcance del sistema. ¿Qué pasa? Porque yo no soy tan amiga de eso, porque eso cuadra, y cuadra la capacidad de crítica y de pensamiento y de adaptación. Entonces, cuando se dice que es solamente la norma y hay que seguirlo tal cual como está escrito, no siempre la norma se adapta a todos los contextos. Entonces, pues es importante aquí tener un poco de cuidado frente a los lineamientos, pero esta es la norma técnica colombiana muy general en sus condiciones para poder que cada una de las entidades, siguiendo unos procesos y una estructura que ellos plantean, puedan ir adaptando todo el sistema de gestión de la información, documental, seguimiento pues, como métricas, etc. Entonces, aquí es como un resumen de los componentes de un sistema de gestión de conocimiento. Son más bien como preguntas orientadoras de qué capacidades de proceso debe de tener, en qué capacidades organizacionales, no me voy a detener ahí. Y pues vuelvo a Juan, nuestro actor del principio de la presentación, y es qué capacidades de procesos y organizacionales debe desarrollar la empresa, que aquí están las condiciones que les compartí inicialmente, para ser mejores, y que el conocimiento que Juan deje cuando salga de la entidad, la organización sea capaz de capturarlo, sea capaz de volverlo explícito en documentos, procedimientos, información, otras personas sepan hacer lo que él sabe, tengan acceso a sus redes de contactos y de conocimiento, y por eso se minimiza el riesgo de pérdida de valor y se minimice la curva de aprendizaje para la persona que llegue, y la empresa pueda rápidamente recuperar ese conocimiento, crear uno nuevo y retomar sus procesos de creación de valor. Entonces, eso era lo que tenía preparado para el día de hoy. Muchas gracias, y bueno, aquí está mi correo electrónico si en algún caso consideran que puedo aportar en algo o tienen alguna inquietud. Gracias por su tiempo el día de hoy. Excelente, Sara, muchísimas gracias. Un tema que te apasiona, el desarrollo de muchos años de tu
de tu doctorado. Un tema que, bueno, por aquí al interno me estaban preguntando que si tienes alguna experiencia en Colombia con alguna empresa que esté aplicando la gestión de conocimiento. Eh, si sé de alguna empresa que lo está aplicando o si tengo experiencia haciendo la aplicación. En No, Colombia sí, hay es muchas empresas, sí, hay muchas empresas que tienen buenos sistemas documentales y buenos sistemas de gestión del conocimiento como tal, que pues son referencia, pues, por ejemplo, no puedo hablar de entidades como Bancolombia, ISA, que tienen unas estructuras propias de gestión. Hablo de lo que conozco de cooperación, por ejemplo, en la entidad en la que trabajo, eso es muy fuerte, le están prestando mucha atención a los temas de gestión, de monitoreo, de aprendizaje, precisamente porque ahí reside el conocimiento que se va a quedar en la entidad a partir de estos ejercicios que se están realizando. Entonces, esos son como algunos de los referentes que hay. perfecto. Bueno, estaba mirando a ver si se veía alguna pregunta en el chat. No, pues felicitaciones. Qué genial. Es uno de los mensajes que nos mandan por acá. Muchísimas gracias. Bueno, Sara, no agradecerte en caso tal pues, de que requieran alguna consultoría o alguna pregunta, pues aquí nos dejas tu correo electrónico. También presta servicios de consultoría, está dentro de tu alcance. Sí, ¿No? sí, está dentro de mi alcance. Tengo la experiencia en la Secretaría de Salud de Bogotá, que son la parte de las actividades que tenía que desarrollar y pues actualmente me desempeño precisamente en plantear estrategias. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, cualquier otra inquietud, pues con muchísimo gusto también tienen mis contactos para extenderle pues la información de Sara. O sea, es un tema apasionante que tiene de verdad mucho por trabajar. Creo que Colombia nos falta bastante en el sector productivo y lo que planteabas, la problemática del talento humano que se va y talento que ha adquirido un know-how muy importante en las organizaciones, eso se escapa y desafortunadamente si tú lo llevas a cuantificar en dinero es bastante la pérdida y el reproceso para una compañía volver a generar ese conocimiento, ¿no? Volver a generar toda esa inversión que hubo en tiempo, en herramientas, infraestructura, todo, todo, todo. Es tan importante, Silvia, que no lo puse en la presentación, pero la OSD tiene un indicador de permanencia laboral en las organizaciones. Ok. Y hay una correlación entre los países más desarrollados dentro de la OSD frente a los tiempos que permanece una persona en su trabajo durante su vida laboral. Es decir, aquellos que tienen mayor tiempo en las organizaciones son países que tienen mayor desempeño económico dentro de la OSD y aquellos en donde las personas, hay un menor número de mayor número de personas con menor tiempo de vinculación laboral, es decir, que tienen menos de 5 años en la organización, tienen los países tienen menores desempeños económicos. Entonces, hay una correlación entre también el tiempo que una persona está en una empresa, lo productivo que es, el tiempo que avanza la empresa y el desarrollo también económico del país como tal. Y eso es muy interesante analizarlo porque se convierte en fenómenos de país. Y esa alta rotación de profesionales también hace que las empresas sean débiles, que es parte de lo que pues, quería compartirles el día de hoy, de la importancia no solamente de la formación y retención, sino de todo listo, es inevitable que las personas nos vayamos, pero ¿cómo vas a capturar ese conocimiento que tenía esa persona para poder continuar con el core business de tu organización? Ese es el gran reto y creo que bueno, que ahí es donde está eh, todo lo que todas las herramientas, metodologías que conoces y que van a permitir que esa fuga de talento humano, por lo menos en el momento en que sale de una compañía,
el conocimiento quede y para la organización no genere hasta un trauma, porque hay veces que la gente tiene tanta información, conoce, que desafortunadamente hasta los negocios caen, las ventas caen y eso es grave para las organizaciones. Y bueno, muchísimas gracias en nombre de la Universidad del Norte. Este webinar queda grabado. Vamos a compartirlo a través de nuestras redes y nuestros canales en YouTube para que lo puedan compartir y se pueda reproducir. Así que, Sara, muchísimas gracias. Todos aquí te están despidiendo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación, que estén bien, feliz noche. Gracias.